con la tarea, vamos ahí a dedicarle unos 5 minutos para que ustedes puedan comparar lo que hicieron, ¿verdad? ¿Qué era lo que debíamos de hacer? Era- sí, aquí está. El problema nos hablaba sobre la información acerca de los gastos generales y las unidades producidas en diferentes plantas, ¿sí? Plantas de producción, ¿sí? Cualquier producción, ahí no le den mucha vuelta a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que quería el problema? Que la empresa quería estimar una ecuación de regresión para predecir los gastos generales futuros, ¿sí? Entonces, se recuerdan que lo primero que debemos de hacer nosotros es identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, ¿cuál vieron ustedes? A ver, alguien que me pueda decir cuál era la variable independiente y la dependiente. La independiente eran las unidades. La independiente eran las unidades. Sí, correcto. La independiente eran las unidades y la variable dependiente ya eran los gastos. ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho que normalmente lo que deseamos encontrar es la variable dependiente? Ese es otro tip que les doy para que logren identificar ahí cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, ¿sí? Entonces, si ustedes hicieron con los datos que nos dieron, si ustedes hicieron su diagrama de dispersión, ese yo creo que no estaba, déjenme ver. Vamos al problema. No estaba. Entonces no era obligatorio hacerlo. Pero si ustedes hicieron su diagrama de dispersión, les tuvo que haber quedado más o menos así, ¿sí? Forma. Entonces, aquí si se dan cuenta, vemos una tendencia lineal, ¿sí? No curvilínea como la primera tarea. Es una tendencia lineal. Ok. Y es positiva, ¿sí? Porque en lo que va creciendo la variable independiente, crece la variable dependiente. Ok. Entonces regresemos a lo que nos interesa. Nosotros tenemos que hacer nuestra línea de estimación, nuestra ecuación de estimación, ¿sí? Para hacer esta primera proyección que nos pide ya en el inciso B, ¿sí? Entonces, lo que tuvimos que haber hecho fue, para encontrar nuestra línea de estimación o nuestra ecuación de estimación, tuvimos que haber encontrado B y A, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan? La clase pasada vimos cómo encontrar la línea de estimación, ¿sí? Estos son los datos que nos da el problema. Y tuvimos que haber, para encontrar B, tuvimos que haber encontrado la sumatoria de la multiplicación de X por Y y la sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es X? ¿Se recuerdan que en el eje X íbamos a poner la variable independiente, ¿sí? Entonces, eso es X. Entonces, las unidades habíamos dicho que eran la variable independiente. Y los gastos generales eran la variable dependiente. Y ese es Y, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Ok, Está claro, Inge, gracias. ok, perfecto. Entonces, al final, les tuvo que haber quedado B con el valor de 6.4914.966 y A con el valor de menos 80.4485.7. Que ya aquí pueden ir haciendo ustedes. Recuérdense que esto es una revisión de su tarea, ¿sí? Para que les ayude a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, ¿sí? Entonces, la respuesta al inciso A y nuestra ecuación de regresión quedaría así, de esta manera.
Sería Y igual a menos 80.4428 más 6.4915 por X. ¿Qué es X? ¿Se recuerda? Son las unidades. Y Y, que es lo que queremos encontrar, son los gastos generales. Entonces, esta es nuestra ecuación de estimación para este problema. ¿Sí? Ok. Luego de eso, el inciso B, lo que nos pedía. ¿Qué era lo que nos pedía? El inciso B. Nos decía, pronostique los gastos generales cuando se producen 50 unidades. Entonces, eso es bien sencillo de hacer, solo con la misma ecuación, ¿sí? Con esta ecuación que tenemos, nuestra ecuación de regresión o nuestra línea de estimación. En lugar de X, vamos a poner 50 y vamos a realizar toda la operación. Y eso nos daría 244.13, ¿sí? Aquí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque los gastos generales nos los da en cierta cantidad. Entonces hay que ver eso, ¿sí? Digamos que aquí voy a regresar al PDF. Dame. En este caso, no dice gasto en miles de dólares, gasto en, sí, el problema no tiene esa unidad. Entonces, eh, podemos, o sea, ahí ya no tendríamos que ponerlo en miles de dólares como el ejercicio anterior, ¿sí? O millones de dólares. Lo que solo nos da estas unidades, ¿sí? Entonces, sí, está bien. Nosotros aquí tendríamos que poner los gastos generales al producir 50 unidades son de 244.13. Listo, ese sería el inciso B. ¿Cómo Ingeniero, vamos? una Cuénteme. consulta. Ujú. Dice que yo tomé los primeros tres decimales de 80 no, tomé dos decimales, perdón, 80.44 más 6.49. No tomé cuatro decimales de ambos y eso importaría, ¿no? ¿Cuánto le quedó el inciso B? A mí me quedó 244.06 porque como lo había puesto así en Mm, la anterior clase, tomó los primeros tres y ujú. luego los dos decimales. Ok, sin problema, no varía mucho, No, ok, ¿no? gracias. Yo le aconsejaría que lo haga así como yo lo hago, aquí Un utilizando al menos unos 4 decimales, como lo dice cuatro en... de cada uno. Ajá, correcto. Ah, bueno, Sí. Pero con su tarea no se preocupe porque no cambia las unidades, ¿sí? De 244 de .06 a .13 no es un cambio significativo, entonces no hay problema. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Cuénteme. Perdone, fíjese que a mí sí me varía un poco el dato. Por ejemplo, en B me quedó 222.02 y algo. Y Mm, ujú. en, en, en no, miento. En B ay, no me recuerdo. No, sí, perdón. Es 222.02 y en A Ujú. me quedó menos 0.92. Sí tienen que revisar su procedimiento, porque sí está muy diferente a lo que le tuvo que haber quedado. Sí está muy diferente. Vamos a tener que venir y tal vez ver aquí las sumatorias. Revisar las sumatorias es lo primero que le aconsejaría que hiciera. Luego las medias, ¿sí? Luego las medias, que esto sería, ese que no es que más, se recuerdan que N es la cantidad de datos que nos dan,
¿sí? Entonces, sería aquí la cantidad de filas, que serían 10. A ver si no utilizó un n diferente. N igual a 10 tenía que haber utilizado. Las medias no es más que la sumatoria. Esta sumatoria dividido n. O sea, aquí sería 42, media de 10, 192. Y la media de x al cuadrado, que sería esto dividido 10. Gracias, sí. Luego, déjenme ver. Sí, ya y yo donde he visto que cometen el error, casi siempre se equivocan es al encontrar B. ¿sí? Hay algo que no hacen bien aquí en el orden de las operaciones. Entonces también tengan cuidado con eso. ¿sí? Acuérdense que primero hay que hacer la resta que está en el numerador y también de primero hay que hacer la resta que está en el denominador. Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿sí? Entonces luego de eso ya hacemos la división. Ahí he visto errores también. Y sí, el problema es que si no encontramos, o sea, el resultado de B no está bien, nunca vamos a tener correcto el resultado de A. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Ok, listo. Vamos a ver. Aquí miren, es la media x al cuadrado, solo había que multiplicar, habría que hacer esta media al cuadrado y listo. Ok. Bueno, luego pasamos al inciso B, que era el cálculo del error, ¿sí? Aquí, perdón, el inciso C. Y calcula el error estándar de la estimación. ¿Cómo lo calculábamos? Con esta forma. ¿Podemos calcular con la otra? Sí, también. Podemos calcular. ¿Se recuerdan que les di 2? A mí en lo particular me gusta esta. Entonces, volvemos a hacer la tabla que vimos en clase, ¿sí? Donde tenemos que agregar estas 3 columnas. Entonces, aquí al agregar estas 3 columnas del resultado de la Y estimada, ¿sí? ¿Qué era lo que hacíamos? Meter dentro de la ecuación, esta ecuación, ¿sí? La que encontramos en el inciso A, meter los valores de X. Y con eso encontrar la Y estimada, ¿sí? Entonces ya de ahí partíamos para hacer la diferencia entre la Y estimada y Y. El orden de la resta, hay que tener cuidado también con eso, ¿sí? Es Y, el valor que nos dan de Y, menos la Y estimada, no al revés. Si lo hacen al revés, les puede dar un valor diferente. ¿sí? Aunque ese error lo hicieron al revés, no creo que vayan a tener problema en esto, porque luego al elevarlo al cuadrado, el signo se va. Entonces no. Y luego ya solo aquí esto dividido 10 menos 2, que sería 8, ya nos quedaría 104.69 y la raíz de 104.69 sería 10.23. 10.2320. Dijimos que íbamos a trabajar con 4 decimales. Entonces 10.2320. Listo. Ese sería el error. ¿sí? Error. Como les dije, podíamos utilizar la otra ecuación. ¿sí? Y si utilizamos la otra ecuación, igual da 10.2320. Con cualquiera de las dos que ustedes hayan utilizado, da 10.2320. Lo único, al utilizar esta, tendríamos que hacer estas 3
columnas en lugar de esta. Entonces, ahí no hay ningún problema. Con cuál ustedes se hayan decidido ir. Y les tuvo que haber dado 10.2320 la estimación. Entonces, el error de estimación. Y luego, ya el inciso D decía, calcule un intervalo de predicción de 95.5% de confianza para 70 unidades. Entonces, para 70 unidades, ¿qué hacemos? Metemos el dato aquí de 70 unidades, ¿sí? En la ecuación. Y luego, eso sería 373.96. Luego se recuerdan de la gráfica que vimos. La voy a poner en pantalla. Un segundo. Donde para encontrar el... Sí, aquí está. Esta es nuestra línea de regresión, la línea gris gruesa. Para encontrar un 95.5%, había que multiplicar por 2 el error estándar. Entonces, eso era lo que debíamos de hacer. Multiplicar por 2 el error este 10.23 y al resultado restarle este y sumarle esto. La multiplicación de 2 por 10.23. Y listo. Esto nos tenía que haber quedado. El límite inferior, 353.49 y el límite superior, 394.42. Listo. Aquí alguien que me confirme que le haya quedado así. Cuéntenme. ¿Cómo les fue? Inge, disculpe, ¿podría volver a repetir ese inciso? Es que así como yo subí mi tarea y todo, sí tengo todo lo demás, pero sí está algo desordenado porque no, o sea, yo iba viendo su grabación y todo, y sí como que le entendí, pero a la vez no. Entonces, y lo único que me faltó fue el inciso D, no sé si lo pudiera repetir. Sí, miren. Aquí, recuérdense que en el inciso B le pedían una estimación para 50 unidades. Inciso B. ¿Sí? Los gastos generales de 50 unidades. Y encontramos que eran 244. Ahora en el inciso D nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a regresar. Calcule un intervalo de predicción del 95.5% de confianza para 70 unidades, para el gasto de 70 unidades. Entonces, se recuerdan que vimos esta imagen, donde esta línea gruesa gris es nuestra ecuación de estimación, nuestra línea de regresión o nuestra línea de estimación. Sí, es la que encontramos. La de y igual a A más Bx. Para tener un 95.5% de predicción o de acierto, tenemos que multiplicar por 2 el error estándar o el error de estimación. ¿Cómo hacemos eso? Primero calculamos, hacemos la estimación para 70 unidades. La estimación de 70 unidades sería 373. ¿Sí? Punto 9619. Luego tenemos el error de nuestra línea de estimación, que es 10.23. Entonces se recuerdan que aquí les había dicho que para tener un rango de confiabilidad del 95.5%, había que multiplicar por 2 el error de estimación. ¿Sí? ¿Qué pasa si solo le sumamos y le restamos y hacemos un rango solo por 1? ¿Sí? No multiplicamos por 2, estaríamos teniendo un rango de estimación del 68%. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? 10.23 lo multiplicamos por 2. Se los voy a hacer. Y ya luego, eso nos daría 20.46. Y a la estimación que tuvimos, se lo sumamos y se lo restamos. Entonces,
Para encontrar el límite inferior, le restamos esto. Y nos daría 353. Y para encontrar el límite superior, le sumamos esto. Y listo. Vieron, si se dan cuenta, nos da lo mismo. ¿Qué tal, Daniel? Contame. También, buenos días. Mire, solo quiero que me ayude con algo. Realmente casi, o sea, todos los datos me salieron, pero yo me quedé en el error estándar cuando me dio el dato de 104,69,48, que está ahí. Ajá. Ese Pero, es esto, mira. ajá, Esto. Ya luego esa, a esto le tienes que sacar la raíz cuadrada. Por ah, eso es que es 10.23. sí, eso no lo hice. Ok, listo, pero mira, ya. Entonces ya para tu examen lo vas a hacer y vas a sacar 100. Ahí estamos, de acuerdo, gracias. Inge, disculpe, solo en el inciso D, ¿pudiera bajar? Ajá, Solo quiero corroborar si estoy en lo correcto. Ese 373.961905 es la misma fórmula de B, pero en lugar de 50 es 70. exacto. Ah, ok. Ok, bueno, gracias. Ujú, correcto. Inge, si puedo subir eso ya corregido. No. Se me va a poner doble revisión. Normalmente solo les quito, si entregan todo y solo les quito un punto. No, si entregan todo y veo que intentaron hacerlo, ya si no entregan algún inciso, entonces ahí sí van a tener. Ok. Inge, disculpe una pregunta. Sí, Yo cuénteme. tengo duda de cómo sacó esos 373. Mira. Aquí está, vamos a copiar esto. Recuerda que nuestra línea de estimación, nuestra ecuación de estimación es así. ¿Sí? ¿Dónde tengo que meter? Le pregunto a usted, ¿dónde tengo que meter el 70 para hacer una estimación del gasto de las 70 unidades? Sería en X, ¿no? Correcto. Perdón, correcto. Entonces, ya solo venimos y vamos que lo voy a hacer aquí. Y menos 80, 44,28 más 6.4915 por 70. Y nos da 373.9622. Miren que incluso aquí ya lo había aproximado. Ah, ya. Gracias, Inge. Es que sí, tengo todos mis datos correctos y solo en el inciso D, sí lo hice. Lo único que yo había jalado la media de Y No. y me salió Esta otro ya es dato. estimada. Ajá. Esta ya es estimada. Ajá. Sí, sí. Sí. Gracias, Inge. Ok, bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aprovechen. Que nos toca ver el siguiente tema del día de hoy. Listo. Entonces, antes de que se me olvide mencionárselos, se recuerdan que el próximo sábado ya es su primer examen parcial, ¿sí? Ya es su primer examen parcial y ahí para que repasen todo lo que hemos visto. Igual hoy vamos a ver un último tema que ingresa en el examen. Em, sí, para que repasen todo lo que hemos visto en el módulo 1. Entra lo del módulo 1, lo que vamos hasta el día de hoy. Ok. Listo. Entonces, vamos a eso. Les iba a comentar también,
fíjense que estaba revisando antes de pasar al tema de la siguiente clase. Estaba revisando. Ya habíamos dicho de que el primer parcial iba a valer 10 puntos, el segundo parcial iba a valer 15 puntos y el examen final 35 puntos. Yo aquí les quería proponer, para no dejar todo para el examen final, 35 puntos, quitarle 5 puntos y dejarlo en 30, ¿sí? Y el primer examen, este primer parcial, subirlo a 15 puntos, ¿sí? Si todos están de acuerdo, lo podemos hacer así. Si no, lo dejamos como está. Yo para que al final no se jueguen tantos puntos. ¿Qué les parece? Por mí, bien, dije. Que los Yo dos, también de acuerdo. que los dos parciales Bien, queden de de 30 acuerdo. y el examen de 30. Exacto. Ah, sí está Correcto. bien. Mejor. Sí, sí. De hecho, esto ya viene de años atrás que nos lo dieron. Entonces yo siempre les hago la sugerencia de que movamos esto a 15 puntos y bajamos el examen final a 30. Así no son demasiados puntos los que se juegan en el examen final. Ok, listo. Entonces queda decidido así. El primer parcial va a valer 15, el segundo va a valer 15 y el examen final va a valer 30. La zona, esto no se cambia. Esto sigue valiendo lo mismo. Ok. Que normalmente son las actividades, tareas que hacemos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, pasemos a la clase del día de hoy. Listo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, se recuerdan que hemos visto que tenemos los problemas con una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? La variable dependiente es la que encontramos y sobre la cual estamos interesados en hacer la predicción, ¿sí? En la variable dependiente. Y la variable independiente siempre ha sido una, ¿sí? En los ejercicios que hemos visto. ¿Qué sucede ahora si tenemos más de una variable independiente? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos más de una variable independiente es porque tenemos más información. Eso, de cierta manera, nos ayuda más a hacer una predicción un poco más acertada, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hacer el análisis de regresión y correlación cuando tenemos más de una variable. Ahora, recordemos, estos análisis que hacemos de regresión y correlación nos mostrarán cómo determinar tanto la naturaleza como la fuerza de una relación entre dos variables. Entonces, podemos utilizar más de una variable independiente para estimar la variable dependiente, ¿sí? Es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. En los ejercicios anteriores, como les comentaba, solo habíamos utilizado una variable independiente. Ahora vamos a utilizar más de una, ¿sí? Más de una variable independiente. Entonces, de esta manera vamos a aumentar la precisión de la estimación, ¿sí? Y este proceso se conoce como análisis de regresión múltiple y correlación. Antes lo que estábamos viendo era análisis de regresión y correlación. Ahora es análisis de regresión múltiple y correlación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? La principal ventaja de la regresión múltiple es que nos permite utilizar más información disponible para estimar la variable dependiente. Entonces, a veces, no siempre, más información son más datos que nos ayudan a hacer una mejor estimación. Siempre hay que tener cuidado porque a veces no tener más datos no significa que vamos a hacer una mejor predicción. Siempre hay que hacer un análisis previo de qué es lo que vamos a utilizar, ¿sí? A veces no nos sirven esos datos adicionales que tenemos, entonces no los utilizamos, ¿sí? En estadística. Entonces, en algunas ocasiones, la correlación entre dos variables puede resultar insuficiente
para determinar una ecuación de estimación confiable. Sin embargo, si agregamos los datos de más variables, por ejemplo, una segunda variable independiente, podemos determinar una ecuación de estimación que describa la relación con mayor precisión y hacer una estimación un poco más acertada, ¿sí? Ojo, que también lo que les dije, hay que tener mucho cuidado porque no siempre más es mejor, ¿sí? Siempre hay que hacer el análisis previo, porque si nos dan algo que nada que ver, ¿sí? Nos dan otra variable independiente que nada que ver, entonces habría que solo utilizar la variable independiente con relación con la variable dependiente. Contame, Alfredo, tenés tu micrófono abierto. Ok, listo. Entonces, la regresión múltiple y el análisis de correlación implican un proceso de 3 pasos, ¿sí? Igual que como el que hicimos en la regresión simple, que aprendimos en clases pasadas. Lo primero que tenemos que hacer es describimos la ecuación de regresión múltiple, ¿sí? La encontramos, ¿sí? Encontramos la ecuación de regresión múltiple. Luego examinamos el error estándar y regresión múltiple de la estimación. Y en el tercer paso sería que utilizar el análisis de correlación múltiple para determinar que también la ecuación de regresión describe los datos observados. Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer es ahora utilizar 2 o más variables independientes, ¿sí? Y en base a eso, vamos a hacer una ecuación de estimación para una variable dependiente. Entonces, como ejemplo, como primer ejemplo, solo doy. Como primer ejemplo, su libro nos da Lo voy a leer y ya empezamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Cómo hacemos esta ecuación o cómo encontramos esta línea de estimación de regresión múltiple, ¿sí? O ecuación de regresión múltiple. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Servicio Interno de Contribuciones de Estados Unidos está tratando de estimar la cantidad mensual de impuestos no pagados descubiertos por su departamento de auditorías. En el pasado, el ISR estimaba esta cantidad con base al número esperado de horas de trabajo de auditorías de campo. En los últimos años, sin embargo, las horas de trabajo de auditorías de campo se han convertido en un pronosticador errático, ¿sí? De los impuestos no pagados reales. Como resultado, la dependencia está buscando otro factor para mejorar la ecuación de estimación. Entonces, el departamento de auditorías tiene un registro del número de horas que usan sus computadoras para detectar impuestos no pagados. Podríamos combinar esta información con los datos referentes a las horas de trabajo de auditorías de campo y obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados descubiertos cada mes. Entonces, recordemos un poco, ¿sí? En la regresión simple, X es el símbolo utilizado para los valores de la variable independiente, ¿verdad? En la regresión múltiple tenemos más de una variable independiente. Entonces seguiremos usando X, pero a cada una de esas variables les vamos a agregar un subíndice, ¿sí? X1, X2, para diferenciar cada una de las variables independientes, ¿sí? Que quede bien claro esto, ¿sí? Antes, ¿se recuerdan que nuestra línea de estimación solo teníamos Y igual a, era A más BX? En cambio, ahora vamos a tener X1, X2, X3. Como es una regresión múltiple, la cantidad de variables que queramos tener, ¿sí?
Ahorita nos vamos a enfocar en dos. El ejemplo va a ser de dos variables independientes. Entonces, aquí están los datos. Miren, tenemos en Y, que sería la variable dependiente, es lo que queremos encontrar, los impuestos reales no pagados descubiertos en millones de dólares. Entonces tenemos los datos desde el mes de enero hasta el mes de octubre. Esos serían 10 datos. Y aquí ya sabemos que n es igual a 10. Y tenemos nuestras variables independientes. Sería X1 serían las horas de trabajo de autoridad de campo. Aquí tienen 2 ceros omitidos. Y X2 serían las horas en computadora. El análisis en computadora. Entonces aquí el problema decía de que recientemente se introdujo esta variable independiente para hacer una mejor estimación. ¿Qué pasa aquí con esto que nos dice 2 ceros omitidos? Aquí realmente serían, habría que poner los 2 ceros, ¿sí? Y serían 4.500 horas en enero. Pero para simplificar todos nuestros cálculos, lo podemos hacer con 45, ¿sí? Con el valor de 45. Y ya luego, ya cuando estemos haciendo el análisis de nuestros resultados, vamos a pasarlo a horas con 2 ceros, ¿sí? Ya le agregamos los 2 ceros. Okay. ¿Qué otra cosa tenemos que ver también aquí? Que los impuestos reales no pagados están en la cifra de millones de dólares. Entonces aquí serían 29 millones, 24 millones, 27 millones. Igual a tomarlo en cuenta. Más adelante lo vamos a ver. Bueno. Ok, entonces esta sería la tabla de datos que nos da el problema. Definición de las variables, ya hablamos de eso. Variable dependiente serán los impuestos reales no pagados. Y las otras dos serían las variables independientes. Okay. ¿Qué cambia ahora? Esta va a ser nuestra ecuación de estimación. Miren. Recuerden que antes teníamos y igual a a más b por x. Ahora tenemos un b1 por x1, ¿sí? Que sería nuestra primera variable independiente. Y tenemos, a esto le sumamos todavía b2 por x2, que sería nuestra segunda variable independiente. Entonces, esta sería nuestra ecuación de estimación, la cual va a describir el sistema que estamos viendo, ¿verdad? Okay. Esta es la que vamos a encontrar, donde y es la y de estimación. ¿Cómo encontramos eso? Esto lo vamos a pasar. Por medio de estas ecuaciones normales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que encontrar estas tres ecuaciones para ya resolver y encontrar los valores de A, B1 y B2. Entonces, viendo aquí fácilmente, aquí tenemos que la sumatoria de Y, ¿qué significa la sumatoria de Y? La sumatoria de esta columna, ¿sí? La de impuestos reales no pagados en millones de dólares. Va a ser igual a N por A. N, ya habíamos dicho que es la cantidad de datos que tenemos, sería 10 por A. A es uno de los factores que tenemos que encontrar, una de las variables que tenemos que encontrar. Más B1 es otra que tenemos que encontrar por la sumatoria de X1. La sumatoria de X1 sería las horas de trabajo de auditoría de campo, ¿sí? Entonces aquí hacemos la sumatoria y eso estaría acá. Más B2 por la sumatoria de X2. Lo mismo, la sumatoria de X2 sería acá. Esta columna del medio, ¿sí? La de las horas en computador. Y listo. Y así vamos a ir llenando cada una de estas ecuaciones. Pasemos a la segunda ecuación, a la
Dice acá 13-3. Aquí, ¿qué vemos? Aquí tendríamos que encontrar la sumatoria de X1 por Y. Entonces, aquí a la par tendríamos que hacer una columna donde se multiplica X1 por Y. Y luego de ese resultado sacamos la sumatoria y listo. Aquí iría esto. Y así nos vamos con cada uno de estos datos. Aquí sería A por la sumatoria de X1. La sumatoria de X1 ya la usamos aquí arriba, entonces no es más que la sumatoria de esta fila, de esta primera fila. Al cuadrado, no, ese es X1. Y aquí luego más B1 por la sumatoria de X1 al cuadrado. Entonces elevamos esta al cuadrado. Y así vamos a ir viendo. Entonces lo vamos a empezar a hacer para que ustedes se vayan familiarizando con esto. Ok, entonces, lo primero que les recomiendo encontrar, tenemos nuestras primeras 3 columnas de datos, ¿sí? Que serían estas primeras 3. Está Y, X1 y X2. ¿Sí? Aquí el orden en el que lo pongan no importa. El libro nos lo da así. Si ustedes pusieron de primero X1, X2 y Y, no hay problema. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la multiplicación de X1 por Y. Era lo que les decía. X1 por Y, eso nos va a servir acá. Luego tenemos que encontrar la multiplicación de X2 por Y. Eso nos va a servir en esta ecuación, en la tercera. La tercera ecuación. Luego tenemos que buscar la multiplicación de X1 por X2. Eso entonces nos va a servir en esta, aquí en esta ecuación. Yo aquí ya se los doy para que ustedes ya solo se vayan y vayan a buscar esto. Estas es las columnas adicionales que tienen que encontrar. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos la de X al cuadrado. ¿Sí? Y no es más que X1 al cuadrado. Vamos X1 al cuadrado y luego hacemos la sumatoria. X2 al cuadrado. Y si se dan cuenta aquí, X1 al cuadrado nos sirve en la segunda ecuación y X2 al cuadrado nos sirve en la tercera ecuación. Y por último tenemos Y al cuadrado. No lo encuentro ahora a simple vista, pero por ahí nos va a servir. Ok. Listo. Entonces. Y que perdone, a mí me genera un poco de confusión. Justo en el inciso X2, no, X al cuadrado. Es que me confunden los números que están a paréntesis al cuadrado. ¿Es lo mismo? Solo está Mira, pues, escrito de diferente sí, forma. sí, lo que pasa es que aquí el libro le dice que es la columna 2 al cuadrado. Entonces la columna 2 es X1. Y sí es lo mismo. Ah, ok, gracias. Sí, es lo mismo. Ok, buena observación. Listo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer la sumatoria I. Es nuestra primera columna. Eso nos da 272. ¿Qué hacemos? Sumamos los 10 valores y esa es la sumatoria. Ahí no hay vuelta de hoja. Igual con la sumatoria de X1. ¿Sí? Las horas de trabajo de autoridad de campo. Hacemos la sumatoria, sumamos los 10 valores y nos da 440. Lo mismo hacemos con X2. Hacemos la sumatoria y nos da 147. Ahora, ¿se recuerdan que tuvimos que haber multiplicado en esta primera columna que estamos haciendo adicional? Es la multiplicación de X1 por Y. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a multiplicar en la primera fila, sería X1, 45 por 29. ¿Sí? 45 por 29.
Eso les tuvo que haber dado 1305. 1305. Luego sería 42 por 24. Bueno, de hecho, aquí lo podemos ver también en la tabla. 42 por 24 sería 1008. Luego 27 por 44. 1188. Y así nos vamos con todos los valores. ¿Sí? Ojo, que no hay que mezclar entre filas, ¿verdad? Siempre de la misma fila. Mezclamos entre filas, vamos a cometer un gran error. Y luego de hacer todas las multiplicaciones, hacemos la sumatoria. ¿Sí? Ok. Luego nos vamos con esta siguiente columna que sería x2 por y. Entonces sería, la primera multiplicación sería 29, ¿sí? Que es y, por 16. 29 por 16 y eso nos da 464. Luego tenemos 24 por 14. Eso nos da 336. ¿Sí? Y así nos vamos también, así sucesivamente. Preguntas, jóvenes. Preguntas hasta el momento. ¿Una duda? ¿Algo? Inge, fíjese que yo seleccioné mis datos y arrastré las respuestas en el anterior, cuando estaba haciendo mi tabla y me salieron valores bien diferentes versus cuando lo hice manual. Entonces, yo no sé qué es mejor, si hacerlo manual o arrastrar datos, porque sí me salieron, pero bien Déjame ver. diferentes. Fíjese que yo arrastré datos y no. Sí, de hecho. Sí. Sí, lo tengo. De hecho, solo hago una, miren, aquí. Sí, no, solo hago la primera y luego corro así. Ya. No, no. No, olvídese, estarlo haciendo uno por uno es una locura. Va a tardar 3 veces Fíjese más. que yo no me sentí segura, porque cuando hice mi tabla del ejercicio anterior, no recuerdo en qué inciso, pero me salieron la mayoría menos cero y solo un número entero con decimales. Mm, extraño. Extraño. No, pues, yo siempre lo he hecho así, de hecho. Mira acá. Bueno, aquí sí es. Ah, no, pero igual. A veces uno se confunde en la fórmula. Sí, Cuando uno Sí, porque tal vez no acumulado pone también si no lo adición fijan. o algo así. sí también, o lo de la suma, también hay que tener cuidado, porque se hacen la suma, como lo vimos. Pero no, fíjese, Alejandra, sí, Alejandra me estaba preguntando. Pues, yo lo he hecho así y corro la hacia abajo acá y no pasa nada. Si quieres, mire aquí. Sí. Cuando es así, ya solo lo corro acá y listo. Obviamente, si usted va a hacer, digamos, así como acá, la Y estimada, es así, por eso le pongo el signo, estos signos de dólar. No sé si lo logran ver. No, Sí. porque para el signo de dólar, ahí estoy tomando los valores de J35 y J33. ¿Y cuáles son estos? Estos, miren, J35, que sería A, y J33, que sería B. ¿Sí? Entonces,
Entonces, por eso le dejo ese signo ahí, porque esos sí los tiene que tomar siempre. Pero después no, después ya aquí lo bajé. Y si se da cuenta, ya me va tomando cada uno de estos de la fila correspondiente. No, sí debería de funcionar el Excel bien. No. Inge, ¿usted nos podría pasar ese No, ejercicio? se los puedo pasar en PDF. Los puedo subir. Pero en Excel no. Para que comparen. Aunque igual ya vimos aquí, pero sí, se los puedo pasar en PDF, sin problema. Ok, regresando a esto. Ya vamos el día de hoy. Y vamos por acá. Entonces, aquí. Sí, Jocelyn, el video de hoy también lo vamos a subir. No hay problema. Ok. Ojo que lo suban no quiere decir de que no me pongan atención y no resolvamos dudas, porque este tema entra en el examen del primer parcial. Ok. Entonces, como les decía, sí, aquí tenemos, ahora nos toca hacer la multiplicación de x1 por x2. Entonces, aquí fácil sería 45 por 16, 42 por 14, 44 por 15, ¿sí? Y luego hacemos la sumatoria. Y listo. Ahí vamos. Luego está x1 al cuadrado. ¿Sí? Hagamos x1 al cuadrado. 45 al cuadrado, ¿cuánto es? Ya 45 por 45. Sería 2025. Bueno, 42 por 42, 1764. Y así nos vamos. ¿Sí? Si se dan cuenta, son operaciones bastante sencillas. Lo único es que hay que hacerlos de manera ordenada. ¿Sí? Para no perderse. Para no perderse. Ok. Luego tenemos x al cuadrado. X2 al cuadrado, perdón. Sería lo mismo. Elevar el 16, 14, 15 al cuadrado. Luego hacemos la sumatoria. Y por último tenemos este y al cuadrado. Ok. Entonces, ahora teniendo todos estos datos, los vamos a ingresar aquí en las ecuaciones. En esas tres ecuaciones. Entonces, ya luego de ingresarlos, empecemos a comparar para que ustedes puedan ver aquí cómo es que vamos tomando los datos, cada uno de estos datos. ¿Sí? Entonces, ¿se recuerdan que la sumatoria de Y, empezamos aquí con la sumatoria de Y, sería esta primera columna, sería 272. Luego tenemos N por A, que N es 10, ¿se recuerdan que habíamos dicho que N es 10? Por A, ¿sí? A es una de las variables que queremos encontrar. Entonces, ahí lo ponemos como A. Más, aquí tenemos B1 por la sumatoria de X1. Entonces, la sumatoria de X1 sería 441 por B1. Luego tenemos la sumatoria de X2 por B2. X2 sería 147. Listo. Por B2. Ahora, en la segunda ecuación, aquí tenemos la sumatoria de X1 por Y. ¿Qué fila nos da eso? Sería esta cuarta fila, X1 por Y. El valor es 12,005. Recuérdense que es la sumatoria, ¿verdad? Entonces ya al final lo que nos interesa son estos valores de sumatoria. Entonces empezamos, 12,005 igual a, y aquí volvemos a hacer lo mismo. A por la sumatoria de X1. ¿Dónde está la sumatoria de X1? Es esta segunda fila. Entonces sería 441 por A. O lo pueden poner A por 441.
Ok, seguimos. Ahora nos toca aquí B1 por la sumatoria de X1 al cuadrado. Entonces, ¿dónde tenemos X1 al cuadrado? Es esta fila, miren. Fila X1 al cuadrado. La sumatoria sería 19.461. Lo pondremos acá, 19.461 por B1. Luego tenemos la sumatoria de la multiplicación de X1 por X2. Sí, ¿verdad? Ah, miren, aquí tengo un pequeño error. Aquí es X1 por X2. Sí, sí, déjenme revisar. Ah, sí, sí, aquí sí lo puse. 6.485. Es un pequeño error en su libro. Ya lo arreglo. Un segundo. Inge, entonces es X1 por X2, ¿verdad? La Sí, sí, fila. sí, Ah, ok. correcto. En esta sería la 1, 2, 3, 4, 6. La sexta. Sí, sí, sí. Ese es un pequeño error que tiene su libro. 1 por... Dame un segundo, ya se los arreglo para... Ahí está. Y aquí está, mire. X1 por X. Y de hecho, si lo corroboramos, si es X1, 45 por 16, ¿cuánto nos da? 720. ¿Sí? 42 por 14. 588. ¿Sí? Entonces, sí, seguimos acá. Entonces, íbamos por este último factor de la segunda ecuación, que sería B2 por la sumatoria de X1 por X2, que sería 6.485. Ok, perfecto. Entonces, Inge, una pregunta. sí, contame. Por ejemplo, entonces en la tabla, la parte superior, entonces, ¿es la fórmula en sí de las tablas o puede variar? ¿Cómo así, cómo así? Por ejemplo, como el libro tenía error en X1 por X2. Ajá. Entonces, mi pregunta es que si siempre es X1 por X2 o puede Sí. variar. No, no, no. Siempre es X1 por X2. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación te pide X1 por X. Ah, ok. Gracias. Sí, sí, sí. No, y si te das cuenta, esto ya lo había visto antes, solo que aquí en esta diapositiva no lo había corregido. En esta sí ya lo habíamos visto, donde hicimos todos los cálculos. Entonces, sí, siempre va a ser X1 por X2. ¿Por qué? Porque aquí en la segunda ecuación, el valor es la sumatoria de X1 por X2. Ok, entonces eso sería 6.485. Vámonos a la última ecuación. Sería la sumatoria de X2 por Y. X2 por Y sería esta columna. Y la sumatoria sería 4.013. Entonces aquí sería el valor de 4.013. Igual a
Y la sumatoria es A por la sumatoria de X2. La sumatoria de X2 sería esta, sería 147. Luego nos vamos aquí a la multiplicación a la sumatoria. Bueno, es B1 por la sumatoria de X1 por X2. Es el mismo valor que ya habíamos visto antes, de 6,485 por B1. ¿Sí? Y el último término sería X2 al cuadrado y su sumatoria. Entonces sería X2 al cuadrado. Sería esta, miren, esta columna, 2173 por B2. Entonces, alguien me puede preguntar, Inge, entonces esta última ya no la usamos, ¿es cierto? Ya no la usamos. Pero creo que la usamos para el error. Entonces, esperemos a llegar ahí y van a ver que sí. ¿Preguntas con esto, jóvenes? ¿Sí queda claro? De mi parte, sí, gracias. Sí, todo claro. Inge, Sí, gracias. queda claro. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo las tres ecuaciones, las vamos a resolver. ¿Cómo las resolvemos? Esto sí ya no es clase de matemática, entonces pueden resolverla como ustedes han aprendido por medio de matrices. La pueden resolver con una calculadora. Sí, la pueden resolver con una calculadora sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, incluso en internet hay mm, ecuaciones tres incógnitas. Calculadora online. Sí, aquí está. Esta las voy a pasar por el chat. Ahí se las pasé ya por el chat. Ahora se los pongo en pantalla. Denme un segundo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vamos a poner. Lo que hay que tener cuidado porque está un poquito desordenado de cómo tendríamos que poner, ¿verdad? Porque el igual sería acá. Entonces empezaríamos con 272. Aquí hay que tener cuidado porque las variables no son las mismas, ¿verdad? Pero no se van a confundir. O sea, si A lo usamos como X, entonces ya, listo. Usamos en las tres mismas. Ya. Luego aquí 441 y luego 147. Aquí no sería 12,005, sino que empezaríamos 441, 19,461, 6,485 y terminamos con 12,005. Pueden utilizar, si ustedes tienen alguna otra página, sin problema. No, como les dije, esto ya no es parte del curso de estadística. ¿Sí? 4,013 sería 147, 6,485 y 2,173. Listo. Vamos a calcular. Si se dan cuenta, A nos da menos 13,819, sería 82. Nos varía un poquito, pero no es mucha la variación. ¿Sí? El B, Y que pusimos acá sería B1, sería 0,564 y B2 sería 1,099. ¿Vieron? Que da lo mismo. ¿Sí? Entonces pueden utilizar esta página para resolver las ecuaciones. Entonces, se recuerdan que nuestra
O sea, estos serían los valores de A, B1 y B2, ¿sí? Entonces nuestra ecuación de estimación quedaría así, ¿verdad? Esta es la que tendríamos que... aquí tendríamos que colocar A, B1 y B2. Y al colocarlos, ya nos queda nuestra ecuación de estimación. ¿Preguntas con esto, jóvenes? ¿Sí queda, sí está claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? No importa, dije que yo vi que en el cuadrito de ecuaciones le dio 13 puntos diferentes, ¿no? Lo vamos a poner aquí otra vez. Le dio 13.819. No Ah, importa sí. eso. Pues, no. O sea, no es mucha la diferencia. Incluso aquí si lo aproximas sería 13.82. Ah, ah. Eso fue lo que encontré, la única diferencia con esto. Pero no es mucha la diferencia. Pues, si te das cuenta, estamos hablando la diferencia está en el segundo decimal. Es muy poco. Oh, sí, sí, es cierto. Sí, es muy poco. Ok. ¿Dudas? Y que yo sí quisiera ver el proceso si me baso en las matrices. Fíjese que eso no es parte, perdón, no le quisiera contestar así, pero eso no es parte del curso de estadística. Entonces, yo les doy esta solución alterna. La pueden utilizar. Si ustedes quieren usar matrices, no hay ningún problema. Lo pueden utilizar, pero no voy a repasar resolución de ecuaciones con matrices. Es parte Yo del curso. sé hacer la resolución de matrices, solo quería saber el orden para formar una matriz, pero está bien, no hay problema. Muchas gracias. Ah, el orden es así como lo tiene acá, mire. Así como lo pusimos acá. Y recuérdense que tienen que ir alineado. Eso sí lo podemos ver rapidito. Digamos que si usted le pone A, entonces la variable A todas tienen que ir alineadas, ¿verdad? La variable B también tiene que ir alineada. La variable Ya lo vi. B2. Sí, aquí formamos una matriz de 4 Ujú, por 3, ¿verdad? No, exacto. de 3 por 3. 4. No, sería de 3 por 3. Ok, ok, gracias, ya lo vi, gracias. Ok, perfecto. Sí. No, por eso digo, me da un poco de pena, pero es que si no, olvídense. Aquí nos pasamos hasta las 12 del mediodía. Ok. Yo lo que les sugiero, les recomiendo, es guardar esta página, si van a utilizar esto, y si van a utilizar matrices, resolverlo y ver que les quede igual, ¿sí? Ver que les quede igual. Entonces ya con eso comprueban de que su procedimiento está bien. Lo único es que sí, si lo va a hacer por matrices, sí es un poquito largo esta. Yo me recuerdo que la empecé a hacer y sí es un poco larga. Es un poco larga de resolver. Entonces, solo ahí como recomendación. Ok, listo. Entonces, en el chat les coloqué esto de la página, ¿sí? Esta página de resolución de ecuaciones. Si van a utilizar otra o tienen otra, también lo que les recomendaría es ingresarlo. Incluso, si van a utilizar esta, yo les recomendaría, ya cuando estén repasando, ingresar estos datos y ver que les quede así como me quedó. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Más preguntas? Inge, disculpe, solo para que mis compañeros sepan, les acabo de enviar el enlace al grupo de WhatsApp para que lo tengan más accesible también. Ok, ok, ok. Bueno, ahí platicamos al final con esto del grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, al final aquí, ¿se recuerdan que nos quería el problema?
nos pedía una estimación, ¿verdad? O sea, siempre nosotros vamos a hacer una ecuación de estimación para hacer una predicción, ¿sí? Ese es el fin fundamental de hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice su libro? Suponga que el IRS desea aumentar la cantidad de detecciones de impuestos no pagados el siguiente mes. Como los auditores capacitados son escasos, el IRS no tiene la intención de contratar personal adicional. El número de horas de trabajo en auditoría entonces permanecerá en el nivel de octubre, ¿sí? En los datos del último mes, que era octubre, ¿sí? Alrededor de 4.300 horas. Pero con el fin de aumentar las detecciones de impuestos no pagados, el IRS espera aumentar el número de horas en computadora a cerca de 1.600. ¿Sí? Entonces, ¿se recuerdan que X1 era las horas de trabajo en auditorías de campo y X2 eran las horas de tiempo en computadora? ¿Sí? Quieren, regresemos a la tabla. A ver, encuentren sentido a esto. Miren. Entonces, horas de trabajo de auditoría de campo, X1. Uy, perdón. Pero no sabía. Horas de trabajo de auditoría de campo es X1 y horas en computadora X2. Recuérdense que nosotros calculamos con estos valores. ¿Qué significa esto? De que tenemos 2 ceros omitidos acá, lo que les decía al inicio. Entonces, ahora que vamos a utilizar nuestra ecuación de estimación, ¿qué encontramos? Que sería esta, ¿verdad? Esta de aquí abajo. Como omitimos para X1 y X2 los dos ceros, o los dos, sí, los dos dígitos menos significativos. Entonces, ahora que tenemos X1 y nos dice que son 4.300, lo mismo hacemos. Para ingresarlos a la ecuación de estimación, le quitamos los dos ceros. Entonces, X1 de las 4.300 horas de trabajo en auditorías de campo sería 43, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar, de que al momento en nuestros datos les quitamos los dos ceros para calcular nuestra ecuación de estimación. Entonces, lo mismo tenemos que hacer aquí para ingresar el X1, ¿sí? Y igual lo mismo para X2. Si nos dicen que son 1.600 horas en computadora. Entonces le quitamos los dos ceros y ya sería 16. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Al momento de ingresar X1 y X2 en nuestra ecuación de estimación, no estaría en el mismo, ¿cómo decirles? No estaríamos utilizando bien la ecuación de estimación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, ¿sí? Porque vieron que el problema les dice 4.300 horas. ¿Sí? Pues hay que tener mucho ojo con esos detalles, ¿sí? ¿Preguntas con esto, jóvenes? Sí, sí me di a entender. Una pregunta, todo claro. Todo bien. Por mi parte, todo bien, Inge. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuérdense que aquí está nuestra ecuación de estimación. Lo que ahora tenemos dos variables. Entonces ya ingresamos X1 y también hay que tener mucho cuidado de no confundirlas, no cruzarlas, ¿verdad? No ingresar X1 donde va X2 y viceversa, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto que cruzan las variables y entonces el resultado de la estimación es erróneo. Ya hicieron todo bien, pero al final, al momento de utilizar la ecuación de estimación, uno comete un error, entonces hay que tener cuidado con esos errores. ¿Sí? Listo. Entonces, X1 es 43. Ya les expliqué por qué no pusimos
4.300 horas, sino que solo 43. Y X2 es 16. Lo ingresamos acá y el resultado estimado de deducciones estimadas de impuestos no declarados es 28.008. ¿Qué quiere decir? Que nuestra respuesta, ¿se recuerdan que el resultado de Y nos lo daba en millones de dólares? ¿Sí? Regresando a la tablita, si regresamos, la tablita nos dice que está en millones de dólares. ¿Sí? Aquí está, miren. Impuestos reales no pagados descubiertos en millones de dólares. Recuerden que les había dicho acá que eran 29 millones, 24 millones. Entonces lo mismo pasa acá, o sucede. ¿Sí? Que aquí nuestra respuesta estaría dada en... O sea, nosotros, yo sé que nosotros matemáticamente nos da la ecuación 28.008, pero ya su respuesta debe de decir que se estima que las detecciones estimadas sean de 28 millones de dólares. Bueno, de hecho podemos incluir este 8, sería 28 millones, 8,000 dólares. ¿Sí? Y esa debería ser nuestra respuesta. Si ustedes lo dejan acá, no está malo, pero está incompleto. ¿Sí? Hay que terminar bien el problema. Inge, perdone. Entonces, esto únicamente se hace si el ejercicio no lo pide, ¿verdad? Sí, O sea, exacto, si especifica que es en millones de dólares. exacto, correcto, Ah, muy bien. correcto. Así como Gracias. acá, miren, que el ejercicio, precisamente aquí nos decía que habían 2 ceros omitidos en estas 2 columnas y esta columna está en millones de dólares. ¿Por qué no utilizamos 29 millones? Imagínense estar haciendo todos los cálculos con ¿cuántos ceros? Con 6 ceros acá. No, es más práctico hacerlo así, por eso lo hacemos así. Inge, Solo igual que aunque usaran, perdón, igual aunque usaran los millones, igual sería la misma respuesta, ¿no? no, no da la misma respuesta. Ok. No da la misma respuesta. Era lo que les decía, que cuando venimos acá y colocamos aquí los valores que nos dan de 4.300 horas y 1.600, si colocáramos 4.300 aquí en lugar de 43, nos va a dar otro resultado. ¿Sí? Nos va a dar otro resultado. Entonces hay que tener cuidado y solo se los digo porque sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuénteme, Saraí. Porque es que no le escuché donde dijo que había que quitar los ceros y poner 43 en vez de 4.300. Recuérdese que nosotros hicimos nuestros cálculos, ¿sí? Quitándole los 2 ceros. Miren, si se dan cuenta aquí en nuestras tablas, era 45 en lugar de 4.500. Y X2 era, en lugar de 1.600, es 16. Entonces, por eso, como nuestra ecuación de estimación la hicimos así, entonces, así es como debemos de ingresar los datos también. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos Ok. eso? Al inicio, precisamente, bueno, aquí está la tabla. Al inicio el problema nos da la tabla y nos dice que aquí tiene, en esta columna tiene 2 ceros omitidos en X1. En X2 también nos dice que tiene 2 ceros omitidos. Y en la columna de Y, que es en millones de dólares. Entonces, nosotros trabajamos así por simplicidad, ¿sí? Pero Ya. ya al momento de meter los datos en la ecuación y obtener resultados, hay que tener cuidado de eso, ¿sí? Porque si aquí metemos, digamos que en lugar de meter los 43 en X1 hubiéramos puesto 4.300, nos da un resultado diferente. No nos da los 28.008 que nos debería de dar. ¿Por qué lo hacemos así? Por simplicidad. Para no tener que estar haciendo los cálculos con millones, con miles. ¿Sí? De hecho aquí, para no estar regresando, había puesto la tabla. Perdón. Entonces, es por eso, ¿sí?
Si ya aquí, digamos que el problema les da una tabla y no les dice aquí 2 ceros omitidos, no les dice en miles de dólares o en millones de dólares, entonces ahí ya no necesitamos nada de eso. ¿Sí? Por lo tanto, ¿se recuerdan que llegábamos hasta octubre? Entonces, el siguiente mes que nos dieron estos datos de 4.300 horas de trabajo de auditorías de campo y 1.600 horas de tiempo en computadora, con nuestra ecuación de estimación nosotros vamos a estimar que se espera encontrar una evasión de impuestos de 28 millones de dólares. Esa sería nuestra respuesta. Podría poner 28.008 millones de dólares para incluir esos 8.000. No hay ningún problema ahí. Ok. ¿Dudas con esto, jóvenes? ¿Dudas adicionales? No, y que todo bien. No, Inge, todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, tienen su tarea 4. ¿Sí? Miren que aquí en la tarea 4, vamos a hacer un análisis así rapidito. Tenemos 3 variables. 2 van a ser independientes. Una va a ser dependiente. La que queremos encontrar va a ser la dependiente. Y aquí no nos dice en precio, por ejemplo, no nos dice miles de dólares. ¿Sí? Tengo que solo dice dólares. Entonces aquí, igual, aquí publicidad, número de anuncios. Entonces, y en ventas, unidades vendidas, no nos dice unidades vendidas en miles de dólares. O le quitamos 2 ceros. Entonces, aquí no van a tener que preocuparse de eso, como nos preocupamos en el ejercicio anterior. Inge, esta tarea queda igual para el viernes. Sí, antes de su examen. Es que les va a Ah, servir para el examen. Sí, el 28 millones del Ujú. resultado que le salió es la suma de todo eso, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Es Ah, va. menos 13.82 más 24.25 más 17.58. Al final nos sale 28.008. Pero, Ok, gracias. como les decía, que aquí estamos trabajando en millones de dólares. ¿Sí? Entonces ya su respuesta era 28 millones. Sí, Inge, yo por también ejemplo, lo puse, perdón. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ahí está su tarea 4. Ya se las subo ahora en unos minutos. Y no sé, ¿alguien tiene alguna consulta adicional? Inge, por ejemplo, en el examen lo publican viernes para trabajarlo sábado y subirlo sábado. ¿O va a ser el mismo sábado? Lo publicamos viernes para que lo puedan trabajar viernes o sábado, porque eran los 2 días. Gracias. Inge, Gracias. la entrega de la tarea es